Bueno, buenas tardes, mi nombre es Antonio Astoneira, soy de la carrera de Administración de Empresas. A continuación voy a exponer de manera breve y bastante rápida, ¿no?, sobre el trabajo final, ¿no? Bueno, pasemos al primer cuadro, ¿no?, que es la presentación del negocio, del business model, ¿no?, de la empresa Caja Cusco, ¿no? Yo elegí el infoproducto, es un podcast culinario, ¿no? Que lo hicimos con la intención de llegar en general a la familia, ¿no? Desde el más joven hasta hasta el adulto mayor, pues, ¿no? Eh, Básicamente lo hicimos porque consideramos que es importante tener una educación financiera desde pequeños, y lo vamos a hacer, a través de esta herramienta de un podcast culinario, pues, ¿no? Donde casi todas las familias siempre vemos que nuestra economía está en función primero al tema de sostener el tema alimentario y cómo buscar recetas económicas y cómo economizar a través primero de la comida, pues, ¿no? Bueno, en fin, eh, aquí pasamos a detallar un poco el cuadro donde estamos considerando la red de aliados, ¿no? Como dentro de nuestro podcast, ¿no? Las marcas culinarias, las actividades clave, ¿no? La creación de nuestro contenido, la promoción y el marketing, nuestra propuesta de valor, ¿no? Un contenido educativo, de recetas, familiar, ¿no? La relación con los clientes, la interacción en línea, las encuestas, el hacer los live, ¿no? Que hoy en día se utiliza mucho, pues, ¿no? En cuanto a los segmentos del cliente, de hecho son principalmente los amantes a la cocina, las madres de familia. En general diría que son todos los integrantes de una familia, pues, ¿no? Es un contenido bastante sano y que toda la familia lo puede, digamos, escuchar, pues, ¿no? Dentro de los recursos claves hemos considerado a expertos culinarios, ¿no? Y nuestro equipo de producción. Los canales que vamos a utilizar son las plataformas, podcast, sitios web, redes sociales, ¿no? La estructura de costos, la producción del podcast, el marketing y la promoción, y el flujo de ingresos son los patrocinios y los anuncios y las membresías, ¿no? Y las donaciones que nos pueden dar de manera voluntaria algunos de nuestros seguidores, pues, ¿no? Bueno, aquí para detallar un poco breve, voy a mencionar solamente una, una fortaleza, una debilidad, ¿no? Dentro de los factores internos y externos de nuestra matriz FODA, pues. Por ejemplo, una fortaleza es la flexibilidad de consumo, ¿no? Resaltaría mucho eso, ¿no? O sea, está abierto, como digo, para todos, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande en un hogar. En cuanto a una debilidad importante, diría que es el espacio en sí, ¿no? La competencia que tenemos ya hoy, ¿no? O sea, en la tele, con muchos podcasts, la oportunidad que da las redes sociales de tocar el tema, ¿no? Entonces tenemos que potenciar mucho ese tema y hacerlo de manera más creativa, ¿no? Más distinta, buscar una identidad básicamente, ¿no? La oportunidad, ¿no? El crecimiento, ¿no? O la diversificación de contenidos, ¿no? Eso es a lo que me refiero con ser un poco más, es buscar la identidad en sí del podcast, ¿no? De ser un podcast bastante distinto, ¿no? Tomando también, siempre es bueno ver la competencia, pero de alguna manera buscar también algo nuestro, algo más idéntico, ¿no? Y bueno, las amenazas, dentro de las amenazas, la preferencia del consumidor, ¿no? Porque hoy en día el consumidor ya no es como antes, ¿no? Como tiene tantas opciones, y ya no es solo la tele, sino tiene redes sociales y un montón de contenidos.
Entonces tenemos que de alguna manera luchar contra eso, ¿no? Contra la incertidumbre, contra lo que quiere, digamos, el cliente, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Bueno, aquí en cuanto a la segmentación, bueno, les presentamos un cuadro. Es una ficha de segmentación, ¿no? Donde detallamos la forma, ¿no? Geográfica, demográfica y finanzas, ¿no? Los datos son de la ciudad del departamento de Junín, perdón. De manera geográfica, por ejemplo, hay 1.316.000, ¿no? Son del 100%, es un porcentaje. Bueno, es un aproximado también, ¿no? Ya los datos se van a ir actualizando en el Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, he trabajado con esos datos, el tema demográfico de la misma manera, ¿no? Sí son datos netamente de la empresa, ¿no? De Caja Cusco. Y en cuanto a las finanzas, también los montos y todo eso también son netamente de la empresa, pues, ¿no? En cuanto a la identificación del segmento, el TAM, el SAM y el Target, bueno, hemos considerado, bueno, consideramos en el TAM la población de Junín y el SAM, bueno, las personas que les gusta la cocina o la confianza de pedir un préstamo financiero, ¿no? Eso es a lo que me refería de la idea del podcast, ¿no? De relacionar el tema y la educación financiera con el tema culinario, ¿no? Y el target, bueno, estamos considerando a las personas de entre 18 a 75 años para, digamos, ponerle un rango, ¿no? Porque en sí debería ser desde, digamos, 7 8 años que los niños más o menos ya podrían de alguna manera tener una educación básica financiera, ¿no? Pero bueno, estamos considerando mayores de edad en este caso. Bueno, aquí un poquito la presentación del Canvas, del infoproducto que se está haciendo, ¿no? El tema del podcast, ¿no? Es un cuadrito bastante detallado del problema, ¿no? De muchas personas. Por ejemplo, tenemos un punto aquí en cuanto a los segmentos de clientes, ¿no? Tenemos el segmento de clientes. Por ejemplo, tenemos ahí a los amantes de la cocina, de la gastronomía, pues, ¿no? Por ejemplo, para ser un poco breve en cuanto al problema, muchas personas tienen dificultades para aprender nuevas recetas, entonces nosotros queremos, digamos, darles esa facilidad a través de este podcast, de acceso a los consejos, de trucos, ¿no? Siempre hay trucos, bueno, en casa y bueno, las personas, ¿no? Los que son así siempre tienen sus secretitos en la cocina, ¿no? Entonces nos enfocamos bastante en esos temas, ¿no? En ver temas así que cualquier persona, digamos, en común podría compartir, ¿no? Datos así que no parecen a veces relevantes, ¿no? Bueno, por otro lado, nuestra propuesta de valor, ¿no? Es un es interactivo, ¿no? Es un contenido valioso, práctico, de cocina, ¿no? En cuanto a la solución, bueno, ofrecer un podcast educativo, ¿no? Estamos considerando consideramos que es un podcast educativo, es una manera de solución para muchas familias, pues, ¿no? Y bueno, los canales, estamos en plataformas de streaming, podcasts, los Google, utiliza el máximo de aplicativos y plataformas que hoy en día ya se manejan, pues, ¿no? Eh, el, nuestra, digamos, flujo de ingresos, bueno, son los, como mencionábamos, los patrocinios, las colaboraciones, en sí lo que ahora ya te pagan por contenido, ¿no? Algunas plataformas, ¿no? El tema de estructura de costos, bueno,
los costos de producción, ¿no? Y edición de los episodios, los gastos de promoción y marketing en línea, gastos de equipo, de grabación, software, edición, ¿no? Esto nos genera gastos definitivamente. Dentro de las métricas clave, el número de oyentes, suscripciones al podcast, ¿no? Comentarios de los oyentes, los ingresos generados a través de patrocinios y publicidad también. Es importante eso, ¿no? Porque es lo que realmente nos va a dar, digamos, datos reales si el podcast funciona o no, o en qué mejorarlo, ¿no? La ventaja diferencial, tenemos una interacción directa, ¿no? Y con la facilidad de las redes, creo que es una buena ventaja eso, ¿no? Para resumir un poco. Bueno, ahora en cuanto a la presentación del link Canvas para el infoproducto, ¿no? Es un podcast de recetas y bueno, ahí estamos detallando los proveedores, las personas, la cocina, ¿no? Es para toda la semana, hacer la programación, el personal administrativo y todo eso. Y en general detallamos pues todo lo que se hace para producir todo el producto. Bueno, en esta parte, para ser un poco más claros y no entrar mucho en detalles, es básicamente lo que buscamos, ¿no? Como mencionaba en un principio, de dar esa educación financiera, ¿no? De cómo las familias, o bueno, de relacionar el aplicativo del banco con la vida diaria y relacionarlo a la vez con el tema de la vida, de la economía de una familia, ¿no? El tema de tema financiero, educación financiera básicamente, pues, ¿no? Bueno, en otro punto, y bueno, ¿no? Aquí en la estimación de la modología, básicamente para resumir es el tema de cómo llegar, de cómo atraer y de cómo impulsar a esos a esas personas que nosotros queremos llegar a través de nuestro infoproducto del podcast culinario, ¿no? Mencionando que se llama El Mundo Culinario. Entonces, ¿cómo a través de este podcast nosotros atraer, generar ese deseo de compra de nuestros productos? Me refiero al tema financiero, obviamente, y de cómo fidelizarlos, ¿no? Y para eso está la invodología que muestra en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, para detallar un poco, ¿no? El tema de atraer, por decir, ¿no? Nuestra publicación de contenidos interactivos, ¿no? De cocina, nuestra creación de blogs, el tema de interesar, por ejemplo, ¿no? Episodios más impactantes, beneficios al asistir al podcast, ¿no? O sea, cosas que de alguna manera nos hacen tener un contacto más personal con nuestros seguidores, pues, ¿no? El desear, ¿no? La oferta del contenido que sea exclusivo, beneficios claros, ¿no? Ser claros definitivamente para nuestros seguidores es importante, ¿no? Tener bastante seguridad en cuanto a lo que se les brinda, pues, ¿no? El tema de vender, el proceso de la suscripción o la llamada, ¿no? Que se hacen a veces, muchas veces en las transmisiones en línea, ¿no? Que se espera, ¿no? Y la fidelización, de hecho, o sea, fidelizar al cliente, en este caso estamos hablando del podcast en sí, ¿no? De fidelizarlos, de tenerlos, ¿no? O sea, de alguna manera, constante y seguidores, permanentes de nuestro producto, ¿no? En la validación del cliente.
se usó la técnica del periodista, ¿no? O sea, es como una entrevista más personal, ¿no? De acercarnos básicamente en las calles y preguntar de manera personal y no, digamos, utilizando encuestas, ¿no? Que hoy en día se suele utilizar bastante, pero de manera virtual, generando links, ¿no? Dando aprobación o desaprobación. En este caso hemos optado por la validación del cliente a través del método del periodista, ¿no? Una pregunta más personal, de ver de manera más clara, tener una percepción más exacta, ¿no? De lo que nuestros seguidores buscan, ¿no? En sí. Y eso básicamente es una de las bases de datos que o es un método, ¿no? Para tener una base de datos para el proyecto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, como digo, el cuadro muestra algunas sugerencias de las entrevistas, pues, ¿no? De cómo ellos nos han dado, digamos, alcances o qué cosas les parece bien, qué cosas no les parece, eh, qué deberíamos mejorar, ¿no? Cosas así, ¿no? Y bueno, aquí se detalla un poco, por ejemplo, en un entrevistado, ¿no? ¿Qué le faltaría al podcast y por qué, no? Y él menciona, creo que al podcast le hace falta un poco de diversidad de recetas, o sea, quieren recetas nuevas, ya no las mismas que se repiten o prepararlas de otra manera. En fin, o sea, sugerencias así, más o menos por los detalles, ¿no? Que nos dieron. Entonces, es más o menos lo que nuestro público está buscando, ¿no? Dentro de la propuesta del infoproducto, bueno, ¿no? Acá ya tenemos, ya digamos, adaptado o tomando las sugerencias de, de los entrevistados, ¿no? O tener una referencia, una base de datos, bueno, ya se toma en cuenta y se va armando, digamos, o mejorando, digamos, algunos aspectos, ¿no? En como mencionaba, por ejemplo, la diversidad culinaria y el contenido educativo y la presentación, o sea, mejorar en general en todo, ¿no? La producción del podcast. Una reingeniería total, de alguna manera, por llamarlo así, ¿no? Eh, en cuanto al nivel de TR y el CR, ¿no? Del infoproducto, bueno, en el TRL se argumenta una respuesta, digamos, eh, en base al infoproducto que hemos presentado, nos arroja un nivel de TRL 7, ¿no? Bueno, aquí para leerles un poco, se desarrolla un poco la mejora del podcast, ¿no? Ese resultado se da porque se mejoró el podcast, todas las propuestas basadas en las sugerencias de los entrevistados, ¿no? O sea, hemos tomado en cuenta todas las sugerencias que nos dan, y mediante la educación y mediante la inclusión, perdón, de algunas recetas y técnicas culinarias, diversas culturas, o sea, ya hemos abierto, ya no enfocarnos, digamos, en un tema culinario nacional, sino ya un poco ver el tema de fusión de cocinas y todo ese tema, ¿no? Entonces, mejorar un poquito el contenido, ¿no? En cuanto al nivel del CRL, bueno, tenemos como, digamos, resultado un CRL 6, ¿no? Y esto es producto de la reducción de anuncios, de promociones, que muchas veces es, bueno, dentro de las redes sociales es bastante, a veces un tanto mm, molestosos o muy buenos distractores, ¿no? Para nuestros consumidores, ¿no?
Lo que se ha mejorado es la experiencia del oyente y aumentado, por decir, la retención de la audiencia, ¿no? Los ajustes en la duración de los episodios y la consumidor de contenidos han recibido una respuesta positiva, ¿no?, de los oyentes, ¿no? O sea, a través de los cambios que se hizo en el TRL y y digamos solo las sugerencias que se tomaron, bueno, se mejoró también de manera bastante importante, ¿no?, en el CRL, ¿no? Bueno, aquí haciendo una mención un poco del tema de una alternativa de financiamiento más adecuada, ¿no?, para implementar el infoproducto. Por ejemplo, hemos considerado la alternativa del financiamiento propio, ¿no? O sea, como se detalla ahí, ¿no? O sea, el podcast, si se cuenta con recursos financieros suficientes, se podría hacer autofinancia, ¿no? O también buscar, digamos, especialistas, ¿no? Como el crowdfunding, de ya, digamos, son proyectos creativos y culturales de creadores de infoproducto, eh, que las que podrías, digamos, de alguna manera lanzar una compañía, plataformas como, no, o sea, utilizar otro tipo de apoyos, ¿no?, que ya trabajan netamente con ese tipo de, de información, o sea, en cuanto a temas culinarios, pues, ¿no? Eh, Eso básicamente. Bueno, hay otros puntos, ¿no? Como la membresía, el patrocinio y alianzas también, ¿no? Que es una buena manera de, ¿no? De digamos, de también, implementar este podcast, ¿no? Este infoproducto, en este caso, un mundo culinario que pretendemos, pues, ¿no? Desarrollar. Bueno, bueno, aquí cuáles son los ingresos. Bueno, hemos considerado dentro de los ingresos como las membresías, los patrocinios, la publicidad, el crowdfunding, las potenciales ventas de productos asociados, pues, ¿no? Los costos que manejamos, bueno, la producción del podcast, el contenido exclusivo, marketing y promoción, plataforma de hospedaje también, ¿no?, que estamos considerando. Y los riesgos, bueno, de hecho, la competencia, la sostenibilidad de los ingresos, el costo de la audiencia por el mercado, bueno, las tendencias, ¿no? Como digo, es una incertidumbre que se maneja en todos los ámbitos, ¿no? El costo de producción, ¿no? Para mencionar un poco. Y bueno, finalmente aquí algunas conclusiones, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones, por ejemplo, un ingreso pasivo, concluimos que tras la creación del infoproducto, puede generar ingresos de manera continua, ¿no? Con una intervención mínima, ¿no? Soporte, promoción, bueno, ¿no? Liberando espacios, ¿no? Tiempo para otras actividades, ¿no? La escalabilidad, perdón, es un negocio de infoproductos culinarios, ¿no? Es escalable, ya que permite llegar a un número mayor de personas de manera simultánea a través de contenidos, programas o comparación con otras clases presenciales, pues, ¿no? O otros métodos, digamos, de infoproductos, ¿no? Esta es una manera más que se adapta, que lo puedes hacer de una u otra manera, pero eh, de alguna manera termina llegando, pues, al consumidor, ¿no? En cuanto al crecimiento del negocio, por ejemplo, también el éxito del infoproducto es en base a una sólida uh, base para futuro de expansión, ¿no? O sea, con la creación de más cursos y la formación de un equipo para manejar distintas áreas, bueno, de alguna de definitivamente el infoproducto se va a valorar más, ¿no? Va a tener un valor más importante, ¿no? Y eso sería
cuanto a todas las conclusiones, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias.